Bueno, hay cosas que cuando uno las lee y las ve, se siente obligado a levantar una bandera blanca. Y es que a lo largo de estos próximos días vamos a tocar unos temas que son bastante neurálgicos. Y son neurálgicos porque la Iglesia, los cristianos, aunque en teoría decimos que estamos separados de lo político, en la práctica realmente no lo estamos. El evangélico que es popular, y el evangélico que es PNP, y el evangélico que es independentista, y desde luego pues tal vez sean cosas que no mezclan, pero tampoco son cosas que hay que separarlas, porque cada cual tiene el perfecto derecho a la ideología política que quiera tener. Ahora, de lo que no podemos desprendernos es de la historia. Si la historia dice que Muñoz Marín cometió un error, o que Ferré cometió un error, o que Rubén Berríos cometió un error, pues si la historia lo dice y tiene las bases para decirlo, eso no se puede tapar. Ahora, el hecho de que un historiador lo diga no quiere decir que porque él lo diga es contrario al ideal político de la persona a quien está infiriendo en su comentario histórico. Y eso pues tiene que quedar meridianamente claro, porque a veces la gente con los prejuicios piensan que si uno habla de un tema es porque uno, si habla a favor es porque entonces uno es de ese partido, si habla en contra es porque uno está en contra. Y yo no voy a cometer el error de Cantinflas, que él decía: yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí todo lo contrario, ¿verdad? Yo no voy a cometer ese error. Yo simplemente voy a decir que yo no estoy a favor ni en contra, pero si hay un elemento dentro del marco histórico que revela unas cosas, pues esas cosas no se pueden tapar, no se pueden ocultar. De hecho, una de las cosas por las que el ser humano debe tenerle respeto a las Sagradas Escrituras es que la Sagrada Escritura dice la verdad de todos sus protagonistas y no le hace relaciones públicas a nadie. O sea, si una compañía de relaciones públicas hubiera escrito la historia de David, yo estoy seguro que más de la mitad de los capítulos de David lo hubiera eliminado. ¿Okay? Como por ejemplo el decir que se metió al templo con un grupo de rufianes y se robó los panes de la proposición y se los comió. Por eso cualquier compañía de relaciones públicas hubiera dicho: no, mira, no digamos eso, pues eso es decir que él es un pillo, ¿verdad? Por eso hay que evitarlo. O en su defecto, decir que David se fue un día y se vendió con los enemigos del pueblo de Israel y sirvió con ellos en contra de Israel. Eso una compañía de relaciones públicas no lo diría. Ni tampoco diría que se puso a mirar por una ventana y se enamoró de la mujer de un coronel de su ejército y mandó a matar al coronel de su ejército, al general de su ejército, para quedarse con su mujer. Por eso una compañía de relaciones públicas no lo diría. Eso lo guardarían y vamos a esconder eso. Ni tampoco dirían que la última conversación que tuvo David en vida con su hijo Salomón es una de las cosas más horrorosas que uno puede escuchar, porque en esa conversación David le dice a su hijo Salomón: oye hijo, ¿tú te acuerdas de fulano de tal que me hizo la vida imposible? ¿Y te acuerdas de aquel que me avergonzó una vez y me ridiculizó delante del pueblo? Sí, papá, yo me acuerdo. ¿Y te acuerdas de aquel otro que se unió con tu hermano para hacer la rebelión contra mí? Sí, papá, me acuerdo. Pues ya yo estoy para morir, dentro de unas horas yo voy a morir, pero te quiero pedir un favor. ¿Qué tú quieres, papá? Mátalos a todos. Pues una compañía de relaciones públicas no diría eso. Eso hay que eliminarlo, ¿tú sabes? Porque hay que lavarle la cara al gran David. Pero la Biblia
dice la verdad. Y dice la verdad, como plantea Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios No del hombre. y no del hombre. Pues el único santo, imagínense, la Biblia salió a decir la verdad de Jesús y la dijo: fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo le aseguro que si Jesús hubiera cometido un pecado, la Biblia lo diría. Por eso la Sagrada Escritura tiene que ser respetada por su integridad, porque la Biblia no tapa a sus protagonistas. Y desde luego hoy vamos a tratar un asunto del segundo avivamiento que sucedió después que las 13 colonias se formaron, y como resultado de que las 13 colonias se formaran, pues obviamente empezó a desarrollarse todo un avivamiento cristiano evangélico dentro de las 13 colonias, que se fue extendiendo, pero la historia habla de errores que cometieron los cristianos de ese tiempo, no todos, algunos cristianos de ese tiempo, junto con los políticos de ese tiempo en los Estados Unidos. Fueron errores garrafales, fueron errores vergonzosos. Y desde luego nadie vaya a pensar que yo soy antiamericano, porque yo no lo soy, ¿ves? Pero la historia es la historia. A finales del siglo XVIII, esas 13 colonias empezaron a experimentar un segundo avivamiento. No el primer avivamiento del que habíamos hablado la semana pasada, que era un avivamiento que fue dándole forma al cristianismo de Estados Unidos, que dio paso precisamente a que hoy el cristianismo no sea tan dogmático, no sea tan radical, y a pesar de que las iglesias cristianas, cada cual tiene su denominación, desde luego los cristianos nos respetamos, nos consideramos, y desde luego cada cual cree dentro de su denominación lo que desea postular, pero por lo menos nos saludamos, y en ocasiones compartimos actividades juntas, como por ejemplo esas grandes campañas evangelísticas que se hacen en Puerto Rico, donde se invitan a todas las iglesias evangélicas, y allí están los bautistas y los metodistas, los del norte y del sur, los carismáticos y los no carismáticos, todos juntos disfrutando de una experiencia de adoración. Y eso lo debemos al modelo del primer avivamiento en Estados Unidos, que estableció precisamente unos criterios que dieron base precisamente para que la iglesia hoy cristiana, a pesar de que tiene muchas denominaciones, pueda tener a su vez un nivel de respeto y de tolerancia. Hablamos también, obviamente, las semanas pasadas de ese primer gran avivamiento, que era un avivamiento muy emotivo, donde la gente se caía al piso, donde la gente brincaba y saltaba, y donde había toda una efervescencia carismática. El segundo avivamiento en los Estados Unidos sí tenía un poco de eso, pero no tanto como el primero. El segundo avivamiento apuntó más hacia hacer ajustes de estilos de vida en la gente que era cristiana. Es decir, el segundo avivamiento empezó a crear conciencia entre los cristianos, a fin de que si eres cristiano, que se te note, ¿no? Entonces empezó a crear esa conciencia, y esto provocó entonces un aumento a la asistencia de los cultos en las iglesias en Estados Unidos, y también empezó un proceso de conversión extraordinario. No fue tampoco un movimiento antiintelectual, sino todo lo contrario. Fue un avivamiento donde gente prestigiosa, como por ejemplo el presidente de la Universidad de Yale, en aquel entonces, mediados del siglo XVIII, Timothy Twin, era uno de los predicadores más reconocidos
en las 13 colonias más estimados, y desde luego él fue responsable de que dentro de las universidades se creara un despertar religioso extraordinario, a tal punto de que si hoy en día, aunque sea en el papel, ¿verdad?, y aunque sea en la política institucional de las universidades norteamericanas, pero hoy en día existen universidades en los Estados Unidos, las más prestigiosas, que obviamente se reconoce y se acepta que tienen bases cristianas, como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Johnstown, como la Universidad de Georgetown, como la Universidad de Yale, y otras tantas universidades más, la de Carolina del Norte, que obviamente fueron universidades que se desarrollaron con hombres y mujeres de experiencia espiritual muy fundamentados, y que no solamente aportaron en el campo intelectual, sino que aportaron también en el campo misionero. Fue mediante este avivamiento que las universidades en los Estados Unidos empezaron a fundar sociedades con el propósito de difundir el Evangelio a otros lugares. Por ejemplo, en el 1816 se creó la Sociedad Bíblica Americana, que todavía al día de hoy existe. Y de hecho, una de las cosas interesantísimas de la Sociedad Bíblica Americana es que todavía al día de hoy ellos venden sus Biblias al costo que les sale precisamente la producción, porque para ellos la venta de la Biblia no tiene un interés económico, sino más bien un interés de que todo el mundo pueda tener las Sagradas Escrituras a su alcance. También se creó lo que se conoció como la Junta Americana para las Misiones Extranjeras, donde desde luego un misionero llamado Adoniram Judson fue uno de los primeros misioneros y logró que los bautistas de principios del siglo XIX celebraran sus convenciones generales con el único propósito de apoyar la obra misionera y de promover la obra misionera. ¿Se acuerda que hablamos de aquellas convenciones que se hacían antes, donde los pastores iban con su maletita? Y muchas veces iban con su maletita porque en la misma convención le decían: usted ahora sale de aquí y se va para el barrio tal, y allí usted va a empezar a abrir una obra nueva. Y desde luego era el resultado precisamente de esa visión misionera que existía en aquel momento. Como resultado de este avivamiento que se dio en las universidades a principios del siglo XIX, también se creó la sociedad colonizadora. La sociedad colonizadora era cristianos que tenían una profunda conciencia de que la esclavitud era un mal dentro de la cristiandad y que por lo tanto no debía avalarse ni debía practicarse. Y este avivamiento provocó que se desarrollara un movimiento que se le llamó la sociedad colonizadora, donde la tarea de ellos, era interesante, era comprar esclavos. Ellos compraban los esclavos, pero una vez los compraban, los declaraban libres y los devolvían a África. De hecho, la región de Liberia, en el continente africano, tiene ese nombre, Liberia, precisamente como resultado de la gesta de esta sociedad americana de cristianos, que entonces empezaron a enviar esos esclavos a Liberia para que de allí los cristianos de África hicieran contacto con sus familiares y los devolvieran a sus tierras. Por el otro lado, también se creó la Sociedad Americana para la Promoción de la Temperancia. ¿Qué es esto? Pues es el movimiento evangélico del siglo XIX que se desarrolla entre bautistas y metodistas y presbiterianos para declarar la abstinencia total con respecto al ron. Es decir, estos cristianos empezaron a desarrollar una guerra contra el alcohol. Por el otro lado, también se creó